Georg Wilhelm Friedrich Hegel es uno de los grandes filósofos del siglo XIX y también uno de los grandes pensadores en la historia de la filosofía occidental. Sus obras fueron muy influyentes en varios campos de la filosofía, especialmente en la lógica, la filosofía política, la estética y la historia. Tuvo una carrera académica fructífera y destacada en las universidades de Jena, en Heidelberg y también en la Universidad de Berlín, donde fue incluso rector. Desarrolló un sistema filosófico completo que contribuyó a una influyente corriente de pensamiento conocida como el idealismo alemán, del cual fue uno de sus principales representantes. Su filosofía adoptó un enfoque sistemático donde enfatizó el desarrollo histórico de las ideas y el concepto de progreso. Por reconciliar también aparentes contradicciones en el pensamiento mediante el famoso método dialéctico expresado principalmente por el principio de amo-esclavo. Para Hegel, la realidad no es un estado pasivo, la realidad no solamente es. En este caso, Hegel asume que la realidad es un proceso dinámico, en lo que puede convertirse, en lo que puede llegar a ser, y esto refleja también la naturaleza evolutiva de su pensamiento. Sus ideas tuvieron un impacto muy importante en corrientes y perspectivas filosóficas posteriores, especialmente sobre el marxismo, el existencialismo, la teoría crítica y el postmodernismo. Sus reflexiones sobre la libertad, la razón y las relaciones entre el individuo y la sociedad siguen siendo temas de contingencia en la actualidad. Hegel aporta perspectivas únicas mediante una síntesis entre el racionalismo de la Ilustración y la sensibilidad del romanticismo alemán. A pesar de su prosa compleja, sus textos son difíciles, son densos, son difíciles de leer. Sus reflexiones sobre las contradicciones que impulsan los procesos históricos y sociales proporcionan un valioso y original marco de pensamiento para comprender el mundo en el que vivimos. Su filosofía nos ofrece herramientas ¿no? que nos permiten resolver diversas tensiones. Por ejemplo, la tensión entre la libertad individual y la responsabilidad colectiva, entre lo racional y lo emocional, entre lo particular y lo universal. En suma, lo que Hegel nos aporta es una forma de comprender quiénes somos y qué lugar ocupamos en este mundo. Queridos amigos, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida al séptimo programa de la tercera temporada de Ecos del Saber, y en esta ocasión vamos a estudiar la vida y obra del eminente filósofo prusiano Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel nace un 22 de agosto de 1770 en la ciudad de Stuttgart, en el ducado de Württemberg, al suroeste de Alemania. Su padre, Georg Ludwig Hegel, fue oficinista, fue un funcionario del ducado en la oficina de ingresos internos, y su madre, María Magdalena Louis Hegel, le inculcó desde pequeño el hábito de la lectura. De ambos tuvieron 7 hijos. Hegel fue el mayor de todos ellos. 4 de los hermanos de Hegel no sobrevivieron la infancia. Un hermano menor murió en 1812 durante la campaña de Napoleón en Rusia, y una hermana, Christiane Louise Hegel, también falleció 3 meses después de la muerte de Hegel, probablemente por causa de suicidio. Hablando de muerte, volviendo un poco más al pasado, a los 13 años, la madre de Hegel muere, y esto deja un gran vacío en este individuo. Sucede que su madre le había inculcado no solamente el hábito de la lectura, sino que también tuvo un enfoque educativo muy personalizado. Fue una madre muy cercana, muy cariñosa, lo que Hegel llamaba el apoyo emocional de su madre, que él siempre reconocería. A los 16 años, finalmente, asiste al gimnasio de Stuttgart, Gymnasium, o un colegio superior, donde va a destacar claramente en los estudios de los textos clásicos, la filosofía y la literatura. Existen sus cuadernos, están preservados, donde se observan anotaciones meticulosas, minuciosas, de los autores de su preferencia, que en ese momento parecían ser Cicerón, Shakespeare y Voltaire. 2 años después, en 1788, Hegel va a ingresar
al seminario protestante de Tübingen o Tubinga para estudiar teología, aunque gradualmente va a ir decantando hacia la filosofía. Y es aquí también donde va a descubrir o donde va a profundizar sobre la vida y obra de Aristóteles, uno de los filósofos que más influencia tuvieron en el pensamiento hegeliano. En Tubinga también va a conocer Hegel a dos amigos y colegas que van a acompañarlo en diversos momentos de su vida. El primero de ellos, el poeta Friedrich Hölderlin, y el segundo, el filósofo alemán, también uno de los grandes representantes del idealismo alemán, que fue Friedrich Schelling, ¿no? Estos autores van a estar acompañando la vida de Hegel. El caso de Schelling va a ser particularmente importante porque su pensamiento va a influir muy fuertemente en las etapas iniciales de la filosofía de Hegel. Lo que tenían en común estos tres jóvenes era que abrazaron los ideales de la Revolución Francesa, estaban encantados con la Revolución Francesa, sobre todo por esta idea, esta percepción que tenían del triunfo de la razón sobre la tiranía. 5 años después, en 1793, Hegel se gradúa en filosofía en este seminario de teología en Tübingen y lejos de seguir una carrera en el sacerdocio, se dedica a trabajar como tutor para una familia de aristócratas en la ciudad de Berna, en Suiza. Este aislamiento del mundo académico lo obliga a estudiar por su cuenta, a sumergirse en las obras de autores como, por ejemplo, Montesquieu y el filósofo moral escocés Adam Smith. En 1795, Hegel comienza a escribir algunos textos, no tan importantes, entre ellos uno que se llama La vida de Jesús, donde va a realizar una crítica severa al cristianismo ortodoxo y donde se va a alinear a la ética kantiana, es decir, esta moral que surge de la razón. Un año después, en 1796, Hegel va a publicar otro pequeño ensayo, La positividad de la religión cristiana, donde elabora una crítica a las instituciones de la religión a las que acusa de limitar las libertades individuales. Este concepto de libertad va a ser central en la filosofía de Hegel a lo largo de su carrera. Otro año después, en 1797, publica dentro de esta serie de textos relacionados con la religión eh, un trabajo que se llama El espíritu del cristianismo y su destino. Pero aquí va modificando un poco su percepción sobre el cristianismo. Reconoce que el amor va a ser importante en la generación de sentido de comunidad y de pertenencia en las comunidades cristianas, es decir, va migrando gradualmente del racionalismo hacia la sensibilidad del romanticismo alemán. 2 años antes, con la ayuda de su amigo Friedrich Hölderlin, eh, Hegel va a conseguir una posición como tutor en la ciudad de Frankfurt. Y es en Frankfurt donde también va a publicar esta obra, El espíritu del cristianismo y su destino. En 1799 también es un año importante porque muere su padre y le deja una herencia modesta, pero suficiente para permitirle a Hegel intentar ya una carrera en la academia, en las universidades. Y este sueño, este anhelo lo logra en 1801, en parte gracias a su amigo Friedrich Schelling, el otro amigo que conoció en el seminario de Tubinga, quien era profesor en la Universidad de Jena, y le consigue Schelling una posición como profesor sin salario, es decir, un profesor que iba a cobrar después de las clases, ¿no? Directamente el pago de sus alumnos. Junto con Schelling, Hegel va a ir desarrollando los fundamentos del idealismo alemán. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el idealismo alemán? Como les mencionaba, fue un movimiento filosófico muy importante que se origina en Alemania a fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX y es una especie de continuación de la filosofía kantiana. Kant también va a ser uno de los principales representantes de este movimiento, Hegel otro, y también el propio Schelling. Ahora,
Hay otro autor también importante que es Johann Gottlieb Fichte, que también va a ser parte de este grupo de pensadores alemanes que van a impulsar el idealismo. ¿Cuál es la característica esencial de los postulados idealistas alemanes? Bueno, la creencia de que los objetos del mundo real son, entre comillas, ideales, es decir, dependen de la mente para existir. No se le asigna importancia a su condición material. Un objeto o algo del mundo externo existe en la medida que exista en nuestras mentes. Y bueno, esto refleja uno de los aspectos claves del idealismo, ¿no? Que fue inspirado también por las ideas de la Ilustración. El idealismo alemán o los idealistas alemanes buscaron crear un sistema filosófico completo que incorporara la lógica, la epistemología, la metafísica, es decir, que integrara los diferentes campos de la filosofía y se relacionó muy estrechamente con el romanticismo alemán que enfatizaba la dimensión estética, la belleza, los sentimientos. El idealismo alemán y el romanticismo alemán no son lo mismo, surgen de manera paralela, en muchos casos se retroalimentan. Una idea fuerza también del idealismo alemán fue la idea del idealismo absoluto, ¿no? Un concepto desarrollado de manera separada por Fichte, por Schelling y por Hegel, donde radicalizan el idealismo trascendental de Kant. Esta idea de que nosotros obtenemos el conocimiento de nuestros sentidos y que posteriormente hacemos sentido de esta data o de esta información a través de la mente, de la razón, que nos va a permitir generar categorías y posteriormente asignar conceptos que nos permitan conocer y comprender mejor la realidad. Bueno, en el idealismo absoluto de los idealistas alemanes, los objetos solamente van a existir si son parte de nuestra conciencia. Ahora, en Jena, en la Universidad de Jena, donde ingresa en 1801, Hegel va a experimentar, ¿no? O va a empezar a desarrollar una metodología clave que es su dialéctica hegeliana. En Jena va a permanecer entre 1801 y 1807. En esta universidad, Hegel va a dictar clases de lógica, de metafísica, de ley natural, y su filosofía en este momento es fuertemente influenciada por la filosofía de su amigo Friedrich Schelling, ¿no? Aunque después Hegel se va a ir apartando gradualmente de los postulados de Schelling para desarrollar su propia filosofía, a tal punto en que Hegel va a superar en cuanto a reconocimiento a Schelling. Esto va a ir generando también tensiones entre ambos y finalmente van a separarse y ya no van a ser amigos. ¿Cómo se va separando Hegel y cómo va manifestando esta dialéctica hegeliana? Gradualmente Hegel lo que va a hacer es, y esto es muy importante, enfatizar el rol de la historia en el desarrollo de las ideas. Este es un punto central de la filosofía hegeliana, el desarrollo de las ideas a lo largo de la historia. Las ideas no son atemporales, se van moldeando, el conocimiento se va moldeando, va cambiando con el paso del tiempo. 1807 es también un año muy importante porque Hegel va a publicar su primer gran trabajo, su primera gran obra, que se llama Fenomenología del Espíritu. Esta es la obra más conocida de Hegel y fue escrita durante el periodo de Hegel en Jena, ¿no? Durante la ocupación de tropas francesas de esa ciudad. En 1807, de hecho, ya la universidad es cerrada y Hegel va a tener que mudarse. Sin embargo, vamos a prestar atención a Fenomenología del Espíritu. Es una obra monumental dividida en 6 partes que traza el tránsito desde la conciencia hasta el conocimiento absoluto. Son diferentes estados de conciencia donde el ser humano va llegando a un punto ideal que es el conocimiento absoluto. A través de estas 6 secciones, Hegel va a emplear el método dialéctico, ¿no? Como marco conceptual para comprender el progreso mediante una serie de contradicciones. Esta es otra idea central, otro aporte fundamental de Hegel dentro de la filosofía.
Y parte en la primera sección Hegel hablando sobre la conciencia, donde va a abordar también las formas más inmediatas de conocimiento. Hegel va a distinguir tres formas inmediatas de conocimiento: la certeza sensorial, es decir, la capacidad que tenemos con nuestros sentidos de conocer el mundo externo, de ¿no? conocer los objetos del mundo externo; la percepción, que también surge de nuestros sentidos, de nuestra interacción con este mundo externo, los objetos del mundo externo, es decir, el reconocimiento de las propiedades de los objetos que vemos, que observamos y que experimentamos; y finalmente el entendimiento, que es la comprensión de las fuerzas y leyes que condicionan a los objetos de este mundo externo. En la segunda sección, Hegel va a mencionar la autoconciencia, va a desarrollar la idea de autoconciencia y la va a definir como la capacidad que tenemos los seres humanos para reconocer nuestros propios sentimientos, pensamientos y comportamientos, y también la relación entre estas tres. Aquí es donde Hegel va a introducir la famosa dialéctica amo-esclavo. Y esto es un tema central. Este principio amo-esclavo define en gran medida muchas de las obras posteriores de Hegel. ¿Qué sostiene Hegel? Que esta dialéctica amo-esclavo constituye o corresponde al encuentro de dos seres autoconscientes que se perciben como una amenaza el uno para el otro. Entonces, ser autoconsciente encuentra a otro ser autoconsciente, cada uno de ellos considera que es la medida de todas las cosas, ¿no? Que son el principio y fin de la verdad, son cada uno resalta su posición de dominio, y van a entrar en un conflicto en el cual uno de ellos va a ganar, el otro va a perder, y el que gana le perdona la vida al que pierde. Entonces, el que pierde asume finalmente y ya va a conocer los límites, ¿no? Mediante su autoconciencia va a conocer sus límites. Hay alguien que es superior. Esta persona va a considerar, o este ser autoconsciente va a ser el esclavo. El amo aún no va a conocer los límites de su propia existencia, de su autoconciencia, porque va a seguir erigiéndose como la medida de todas las cosas, hasta el momento en que encuentre a otro ser autoconsciente que lo derrote y asuma la posición de esclavo. Ahora, la dialéctica entonces constituye un acto en el que cada ser autoconsciente es reconocido como tal por el otro. Hay un reconocimiento mutuo y la autoconciencia se va a desarrollar y expresar mediante el conflicto. Esto también es clave, las contradicciones, el conflicto constante que nos van a llevar no solamente al tránsito desde la conciencia hasta el conocimiento absoluto, sino también va a ser una constante, por ejemplo, en el progreso, en el desarrollo de las ideas, de los sistemas sociales del ser humano, etcétera. Una vez que Hegel ha desarrollado la conciencia y la autoconciencia, va a aportar una tercera sección que es la razón. ¿Y qué es la razón? La razón es la síntesis entre conciencia y autoconciencia. Es una capacidad que tiene el individuo para comprender la realidad racionalmente. Es decir, la razón nos permite reconocer que el mundo no está determinado por fenómenos particulares, sino por el pensamiento. Este es un énfasis también en la capacidad racional del ser humano. Y a partir de estas tres secciones, conciencia, autoconciencia y razón, ya podemos demarcar el famoso método dialéctico hegeliano de tesis, antítesis y síntesis. Hegel no escribe explícitamente esto es una consecuencia, esto es una conclusión que se obtiene al estudiar la obra de Hegel. No es que Hegel haya desarrollado esa estructura deliberadamente de tesis, antítesis y síntesis, pero es como uno estructura esta dialéctica hegeliana. ¿Qué es la tesis o qué corresponde a la tesis? Es el punto de partida de un argumento. La antítesis es la reacción a la tesis, ¿no? Y finalmente la síntesis es el resultado de la contradicción entre la tesis y la antítesis. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, la tesis es que los seres humanos no deben comer carne.
La antítesis, la reacción es que no, los seres humanos deben comer carne. La síntesis es cada uno va a elegir si come carne o no. Vamos a ir a un ejemplo un poquito más elaborado de la filosofía política del marxismo. En la tesis del marxismo, el capitalista explota al proletario. La antítesis es que el proletario se va a rebelar contra el capitalista. Y la síntesis es el sistema comunista implantado que va a configurar finalmente una sociedad sin clases. Así que ahí tenemos, ¿no? Estas primeras tres etapas y el desarrollo de la dialéctica o del método dialéctico o la dialéctica hegeliana. Estas tres primeras secciones van a corresponder o se van a restringir al ámbito individual, pero aquí viene una de las grandes innovaciones de Hegel. Hegel va a decir que en realidad la conciencia no solamente es individual, sino que también va a haber una conciencia colectiva. Esta cuarta etapa del tránsito de la conciencia hacia el conocimiento absoluto va a estar representado por el espíritu, o lo que Hegel define como el Geist, que es la palabra alemana correspondiente. Y el Geist, según Hegel, va a representar la conciencia colectiva de la sociedad. Esto es muy importante. Ya pasamos de conciencia individual. Hegel considera que pueden existir o puede existir una conciencia colectiva. Para desarrollar esta idea, Hegel va a examinar, por ejemplo, el desarrollo de las instituciones y las normas éticas en la Grecia antigua. También va a explorar, por ejemplo, la alienación del ser humano en el mundo moderno, en las sociedades modernas, y va a criticar, aquí ya empieza a separarse un poco de Kant, va a criticar el concepto de conciencia individual expuesto por la moral kantiana, es decir, la razón es individual, la moral es individual. Hegel dice, no solamente se restringe al individuo, sino que podemos tener una conciencia colectiva. La quinta etapa del tránsito de la conciencia hacia el conocimiento absoluto va a ser la religión, que también es una forma colectiva, ¿no? Es una especie de conciencia colectiva. Y Hegel aquí va a estudiar el desarrollo de la religión desde manifestaciones más primitivas, por ejemplo, la adoración a ciertos elementos como el fuego, el agua, etcétera, hacia o hasta el cristianismo, a la que Hegel va a considerar la forma más elevada de religión. Y finalmente, en este tránsito llegamos a la sexta sección, que es el conocimiento absoluto. En este momento, para Hegel, la conciencia logra una comprensión filosófica completa. Este conocimiento absoluto lo que va a hacer es integrar todas las formas de conocimiento previas en un solo sistema, es decir, conocimiento, autoconciencia, razón, posteriormente el Geist o espíritu, la religión, todas estas van a estar integradas en este conocimiento absoluto. ¿Cuáles son los puntos clave de fenomenología del espíritu? ¿Qué ideas son las más resaltables en este texto? En primer lugar, el aporte del método dialéctico, que va a replicarse en las obras posteriores de Hegel, ¿no? En el cual vamos a mostrar una estructura similar. Hegel lo que va a hacer es estructurar su filosofía en etapas. El tránsito de una etapa hacia otra va a consistir en la contradicción entre dos opuestos, tesis, antítesis, y el siguiente paso, la siguiente etapa, va a corresponder a la síntesis, es decir, la resolución de esa contradicción en la etapa anterior. Y esto va a ir gradualmente elevando nuestra capacidad para entender el mundo en el cual vivimos. El segundo aspecto importante de esta obra es que Hegel incorpora la idea o el concepto de que las ideas se desarrollan a lo largo de la historia, es decir, no son verdades eternas. La verdad, el conocimiento se desarrollan a lo largo del tiempo. Hay un tercer elemento importante que también se va a replicar en las obras posteriores de Hegel, que es la interconectividad. Palabras clave dentro de la filosofía hegeliana: el enfoque sistemático, el enfoque de contradicciones, ¿no? De pugnas, la resolución de esas pugnas, el progreso y también la interconectividad. Para Hegel todo está interconectado
Y la verdadera comprensión del mundo demanda una comprensión total de estas relaciones entre los objetos del mundo externo, entre nuestras ideas, entre las categorías que él crea, en todo. El mundo es un conjunto de interacciones. Un cuarto elemento clave que va a incorporar Hegel en esta obra es la idea de autorrealización. Hegel va a inferir y va, ¿no?, a desarrollar esta idea de que el verdadero desafío y meta del tránsito de la conciencia hacia el conocimiento absoluto es que el espíritu, es decir, esta conciencia colectiva, el Geist, se comprenda totalmente a sí misma. ¿Y cómo se va a lograr esto? Mediante procesos históricos de desarrollo cultural. Es decir, tenemos una conciencia individual, pero somos seres sociales, habitamos en estructuras políticas y sociales. Esta interacción nos lleva o nos guía en un estado de desarrollo superior a desarrollar también una conciencia colectiva, y el propósito es que esa conciencia colectiva se pueda conocer y entender a sí misma. El otro elemento importante que aporta Hegel es la reconciliación de los opuestos mediante este ejercicio de dialéctica de contradicciones. Hegel va a buscar reconciliar los opuestos filosóficos a través de la síntesis. Por ejemplo, la reconciliación entre los opuestos del sujeto y el objeto, del individuo y la sociedad, de la libertad y la necesidad. Y finalmente, otro elemento importante que aporta Hegel con esta obra es resaltar la importancia del reconocimiento. Hegel enfatiza la naturaleza social de la autoconciencia. En otras palabras, Hegel lo que enfatiza es que el individuo no está aislado, el ser humano, al ser autoconsciente, es un ser social, es un ser político. A pesar de las monumentales contribuciones de esta obra, ¿no?, esta obra filosófica de Hegel, su trabajo no está exento de críticas, ¿no? Es un trabajo seminal de la filosofía, pero hay críticas, muchas de ellas muy válidas. La primera, y probablemente la que se replique en toda la filosofía y en todos los trabajos publicados por Hegel, es el uso de un lenguaje muy complejo y hasta cierto punto oscuro. Es un estilo denso, difícil, lleno de tecnicismos. Y esto lleva incluso a que eh, aspectos, ¿no?, o ideas en su obra, en algunos casos puedan ser interpretadas de manera distinta debido a la complejidad con la que escribía Hegel. El otro elemento que se considera digno de crítica es la naturaleza especulativa de la fenomenología del espíritu. ¿Por qué? Porque este sistema, ¿no?, esta estructura de etapas que se van resolviendo mediante estas contradicciones, o pues no, estas contradicciones, perdón, que se están resolviendo, ¿no?, en este tránsito, ¿no?, que demarca también una línea de progreso, no es un modelo que esté fundamentado en realidad empírica, es netamente teórico, netamente especulativo. El otro elemento que se le critica a Hegel es la tendencia totalitaria de su filosofía. Este intento, ¿no?, ambicioso de Hegel de crear un sistema filosófico completo es bastante difícil. Muchos autores, especialmente Karl Popper, es uno de ellos, va a encontrar falencias en esta iniciativa ambiciosa de Hegel por escribir una obra que complete, ¿no?, este estudio, este tránsito desde la conciencia hasta el conocimiento total. Y finalmente, también se le va a criticar a Hegel la posición eurocentrista, aunque esta crítica es bastante anacrónica. ¿Qué significa? ¿Por qué se le critica? Hegel va a tomar solamente ideas, ¿no?, historia del desarrollo de las ideas en Europa, y va a ignorar la historia de las ideas de otras tradiciones, como por ejemplo las tradiciones orientales, árabe, etcétera. A pesar de todas esas críticas, la fenomenología del espíritu tuvo una enorme influencia en otras corrientes y ramas de la filosofía. Y esta influencia se va a repetir también en las siguientes obras. La primera, el marxismo. La dialéctica hegeliana influyó de manera decisiva en el materialismo dialéctico
de Marx. Si quieren conocer un poquito más sobre este tema, los invito a revisar mi video sobre comunismo, que fue parte de la segunda temporada de Ecos del Saber dedicado a la filosofía política y a las ideologías. Otra corriente de pensamiento que alimentó Hegel con esta obra fue el existencialismo. Y aquí vamos a tener a prominentes filósofos como el danés Soren Kierkegaard y el francés Jean-Paul Sartre, ¿no? Involucrándose de manera crítica, por ejemplo, con el concepto de autoconciencia, del cual ellos fueron bastante críticos. Hablando de crítica, un tercer campo que va a influenciar la fenomenología del espíritu va a ser la teoría crítica, que es una perspectiva teórica desarrollada por la Escuela de Frankfurt que recurrió al método dialéctico de Hegel para desarrollar su crítica de la sociedad moderna. También vamos a ver influencia hegeliana en el psicoanálisis con autores como Lacan y en el posmodernismo con autores como el deconstructivista Jacques Derrida. En suma, Fenomenología del Espíritu es un texto complejo, denso, muy ambicioso, que nos ilustra sobre la naturaleza de la conciencia, el conocimiento y las sociedades humanas. Es un texto que busca trazar el desarrollo de la conciencia humana a través de la historia, hacia una meta que es el conocimiento absoluto. Ahora, para Hegel, las ideas no son estáticas, evolucionan a lo largo de la historia y cuando lo hacen es donde se manifiesta y se expresa el progreso. Así que ahí cerramos entonces con Fenomenología de las Ciencias y continuamos describiendo un poco la vida de este gran filósofo prusiano. Como les mencionaba, entre 1801 y 1807, Hegel va a permanecer en la Universidad de Jena, pero tiene que salir por la ocupación de tropas francesas de la ciudad. Y aquí, entre 1807 y 1816, va a haber una especie de exilio y Hegel va a abandonar temporalmente la vida académica para dedicarse a trabajos más prácticos, porque tenía necesidades económicas. En este caso, lo que hace Hegel es se muda de Jena a Bamberg y es en esta ciudad donde va a dirigir un periódico local que va a adquirir cierta reputación, aunque también para complementar su trabajo, Hegel se va a dedicar a dirigir un gimnasio, un colegio superior en la ciudad de Nuremberg. Durante este periodo, 1807-1816, Hegel va a desarrollar y publicar una segunda obra que es muy importante, que es Ciencia de la Lógica. Es un texto que trabaja entre 1812 y 1816. ¿Y qué dice Hegel en este texto? Que la lógica, ojo con esto, la lógica es la estructura misma de la realidad y que el ser y el pensamiento son únicos, no son, están unidos, se fusionan, son inseparables. Ahora, vamos a ir un poquito más a profundidad con Ciencia de la Lógica. Es un texto que redefine la lógica como la estructura, no que redefine, perdón, sino que define la lógica, ¿no? Como la estructura dinámica de la realidad en sí misma. ¿Qué significa esto? Lo que Hegel está tratando de hacer aquí es sistematizar las categorías fundamentales del pensamiento y el ser. Es decir, entramos al campo de la ontología. Ciencia de la Lógica es un texto dividido en tres partes, todas ellas interconectadas, como una especie de anillos de cebolla, ¿no? Donde todas están interconectadas, relacionadas y dependen la una de la otra. Va a empezar entonces Hegel estableciendo categorías, ¿no? Y va a empezar con la primera de ellas, que es la doctrina del ser, lo que es, los objetos que existen, el ser. ¿Qué categorías le va a asignar Hegel al ser? Dos principalmente, cualidades y cantidades. La cualidad es una categoría inherente al objeto, que define el objeto, mientras que la cantidad es externa al objeto, no afecta su naturaleza, no afecta su esencia. Posteriormente a la doctrina del ser, de lo que es, pasamos a la doctrina de la esencia. ¿Qué es la doctrina de la esencia? Es básicamente, o la esencia constituye
la historia de ese algo, cómo ese algo llega a ser lo que es, cómo un objeto llega a ser lo que es. Y aquí también Hegel va a incorporar dos categorías relacionadas con esta idea que son la reflexión y la apariencia. ¿Y qué hacen la reflexión y la apariencia sobre ese objeto? Describen cómo la esencia de este objeto se manifiesta en sí misma. La tercera sección, la tercera etapa, es la doctrina del concepto. Y aquí el concepto en alemán Begriff, ¿no? Es la síntesis entre el ser y la esencia del pensamiento, de un pensamiento autodeterminado. Hegel lo que va a hacer aquí es, va a distinguir entre el conocimiento que es dependiente de la mente de aquel que es independiente. En otras palabras, lo que Hegel va a hacer es distinguir entre subjetividad y objetividad, otros opuestos que está tratando de reconciliar. La subjetividad para Hegel es un conocimiento que es dependiente de la mente. ¿Ok? Entonces, para Hegel, la subjetividad es un conocimiento dependiente de la mente. ¿Y qué elementos se incorporan aquí? Percepciones, emociones, opiniones corresponden al campo de la subjetividad. Y por otro lado, Hegel va a desarrollar el concepto de objetividad. Y en la objetividad lo que está diciendo Hegel es que el conocimiento es independiente de la mente y dependiente de nuestros sentidos. Por ejemplo, los hechos del mundo natural y físico los podemos percibir a través de nuestros sentidos, son objetivos. ¿Ok? Ahora, subjetividad y objetividad son distintas, pero se complementan, son mutuamente necesarias y ambas nos llevan hacia el conocimiento. Ahora, ¿cuál es la culminación de la lógica? Para Hegel, la culminación de la lógica es la idea absoluta, el concepto de idea absoluta, donde el pensamiento se comprende como la unidad, la armonía entre lo objetivo y lo subjetivo, entre el sujeto y el objeto. ¿Cuáles son los aspectos clave de este texto de ciencia de la lógica? Bueno, nuevamente surgen las contradicciones del método dialéctico, ¿no? Presentes en esta obra. Por ejemplo, la tesis es que cada categoría, el ser, ¿no? Lo que se define como el ser, genera un opuesto. Algo es. Por lo contrario a ese algo es, la antítesis es que algo no es decir, que no existe. Ser no existe. ¿Y cuál sería la síntesis? Convertirse en o llegar a ser. Que ese algo se convierta en otra cosa o llegue a ser otra cosa. Que muestre un progreso, un tránsito mediante estas contradicciones. Ahora, muchos podrán decir, bueno, pero estas contradicciones son problemáticas. Y Kant va a decir, no, todo lo contrario, estas contradicciones son de hecho muy, muy positivas. No son fallas, finalmente terminan siendo impulsoras del desarrollo, del progreso. Por ejemplo, las fallas en un sistema democrático abren las puertas para nuevos sistemas políticos. Otro elemento, otro aspecto clave también de ciencia de la lógica es la lógica, ¿no? El trato de la lógica como metafísica. Aquí Hegel va a rechazar la división kantiana entre fenómena, es decir, las apariencias, lo percibible con nuestros sentidos, y la noumena, ¿no? Que es básicamente ¿no? Lo que es una cosa en sí misma. Es un tipo de conocimiento, ¿no? Es la esencia, por ejemplo, de algo. Es el tipo de conocimiento que es inaccesible, como señalaba Kant, mediante nuestros sentidos y mediante la razón. Finalmente, lo que va a argumentar Kant es que la lógica o las categorías lógicas son la estructura de la realidad en sí mismas. ¿Ok? Y esto se va a entender como el idealismo absoluto. Un tercer aspecto clave es el holismo. Hegel va a sostener que la verdad no solamente no es estática, no es atemporal, sino que emerge de las interconexiones, no de hechos aislados. Por ejemplo, la libertad solamente va a tener sentido en relación con la necesidad. La libertad para que se pueda disfrutar y se pueda ejercer va a requerir, por ejemplo, ¿no? de la creación
de leyes, ¿no? que la garanticen y la protejan. Entonces, en el desarrollo histórico, que es otro elemento importante que ya se había replicado ¿no? que ya se había mencionado en Fenomenología del Espíritu, aquí Hegel lo que va a señalar es que las categorías también, las categorías del pensamiento y del ser también van evolucionando a lo largo de la historia. Si los filósofos antiguos prestaron más atención al ser, los filósofos modernos van a prestar más atención a la esencia. En este caso, la lógica hegeliana refleja el progreso intelectual de la humanidad. Por lo tanto, ¿qué vemos en la ciencia de la lógica o en ciencia de la lógica? En primer lugar, que la realidad para Hegel es racional y el pensamiento tiene la capacidad de moldear esa realidad. El segundo punto importante es que las contradicciones son inevitables y el progreso se logra mediante el conflicto. Es decir, de no haber contradicciones no se puede progresar. Hay otro elemento también que considera Hegel muy importante, un sistema, ¿no? Puede ir creciendo, puede ir expandiéndose y una vez que llega a sus límites, lo que tiene que hacer es superar esos límites. Es decir, un sistema crece, confronta sus límites y los supera y va a pasar a ser otra cosa, hay un estado de progreso. Otro elemento clave de la ciencia de la lógica es esta idea de que la verdad es un proceso. El conocimiento no es estático, no es eterno, no es atemporal, evoluciona dialécticamente. ¿Qué quiere decir esto? Evoluciona mediante el planteamiento de tesis, antítesis y síntesis. Por ejemplo, vamos a ver, ¿no? que la física newtoniana era considerada el paradigma ¿no? de las leyes naturales de la física hasta que Albert Einstein incorpora, ¿no? la teoría de la relatividad, jubilando la parte de la física de Newton. Entre 1816 y 1831, ya después de publicada la ciencia de la lógica, lo que vamos a ver es la sistematización de la filosofía hegeliana. En 1816, Hegel va a aceptar un profesorado en la Universidad de Heidelberg, la universidad más antigua de Alemania. Y a pesar de su estilo denso de enseñanza, Hegel no era un gran orador, no era un gran expositor. Sus clases sobre estética, historia y religión generan una gran atención, van a tener una gran concurrencia. Y es en este periodo, sobre todo al inicio del mismo, donde Hegel va a publicar otra obra importante que es Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Es una obra que va a revisar o va a ser revisada en 1827 y también en 1830. Probablemente sea la obra a la cual Hegel le tenía más cariño porque le dedicó mucho tiempo y él la consideró una especie de resumen de sus dos textos importantes anteriores. ¿Qué hace Hegel en Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas? Va a hacer una presentación sistemática de toda su filosofía. Es un texto que no es tan complejo y tan denso como Fenomenología del Espíritu y Ciencia de la Lógica, pero incorpora las principales ideas de ambas obras. ¿Y qué es lo que está buscando Hegel con esto? ¿No? Él lo que está tratando es destilar ideas, llegar a a un conjunto de ideas que le permitan crear un marco de pensamiento unificado. Lo que busca Hegel es unificar su pensamiento disperso a través de esta obra. ¿Y qué va a hacer Hegel? Va a dividir su filosofía en tres partes interconectadas. La primera de ellas es la lógica. Y en la lógica lo que estamos estudiando es el pensamiento puro. El segundo, vamos a decir, la segunda parte, ¿no? corresponde a la filosofía de la naturaleza, que es el estudio del mundo material, del mundo físico. Y finalmente, filosofía del espíritu o del Geist, ¿no? que es el estudio de la conciencia y la cultura del ser humano. En este trabajo también Hegel va a desarrollar o profundizar un concepto clave, ¿no? que es lo absoluto. ¿Qué significa para Hegel lo absoluto? Para Hegel lo absoluto es la realidad última, es una totalidad dinámica, es decir, no es estática. Vamos siempre generando estas contradicciones que nos van permitiendo pasar de un estado inferior a una etapa superior.
Entonces, en este caso, lo que Hegel considera es que lo absoluto es la realidad última, es una totalidad dinámica donde se resuelven todas las contradicciones. En otras palabras, es una especie de paraíso filosófico, ¿no? De Hegel. Ahora, ¿qué es lo que va a considerar Hegel como absoluto para el campo de la lógica? Él va a considerar que el sistema de categorías es lo absoluto en la lógica. ¿Qué es lo absoluto en la naturaleza? Bueno, las leyes que gobiernan el mundo físico, que gobiernan el universo. ¿Y qué es lo absoluto en el espíritu? ¿Ok? Porque hablamos de una filosofía del espíritu aquí también. Eh, bueno, la aspiración a una autoconciencia colectiva de la humanidad. ¿Cuáles son las principales lecciones de esta obra? ¿No? En primer lugar, todo está interconectado, nada nuevo. La realidad es un proceso, también dialéctica no hegeliana. El tercer punto, que la libertad es autodeterminación. Aquí ya empieza a trabajar con mayor fuerza Hegel la idea de libertad. Otro elemento que va a incorporar Hegel, que es clave, es que la historia no sea apartada del análisis. De hecho, lo que Hegel dice es que la historia importa. ¿Por qué? Porque las ideas e instituciones se desarrollan a lo largo del tiempo. ¿Ok? Y Hegel va a agregar que el pasado ya está contenido de antemano en el presente. Así que estamos ahí entrando, ¿no?, a un periodo importante ya en la vida de Hegel. Hegel ya tiene cierta reputación y en 1818 esa reputación se transforma en un rédito, un sueño de larga data de Hegel de convertirse en rector de la Universidad de Berlín. En 1818, entonces, Hegel va a asumir el rectorado de la Universidad de Berlín. Y en este tiempo en Berlín, donde también va a, ¿no?, a desarrollar otra obra importante que es Elementos de la filosofía del derecho, que es su gran obra de filosofía política, ¿no? Explica en este trabajo Hegel cómo la libertad se manifiesta y se expresa mediante instituciones sociales. Este texto plantea que la verdadera libertad no es el individualismo abstracto, sino que la libertad es un logro colectivo enraizado en una comunidad ética. Esto es muy importante entenderlo. Aquí Hegel va a apelar nuevamente a la dialéctica y a la interconexión entre etapas, cada una resolviendo las contradicciones de la etapa anterior. Este texto, ¿no?, la filosofía del derecho, la primera etapa del libro va a estar compuesta por el derecho abstracto. ¿Y qué temas va a abordar Hegel aquí? Bueno, se va a enfocar en los derechos legales, en la propiedad y en los contratos. Para Hegel, la propiedad es libertad. El ser dueño de algo, tener una propiedad, lo que va a hacer es, va a permitir que los individuos externalicen su voluntad, es decir, que aquello que deseen puedan llevarlo a cabo. Y hay otro elemento que va a señalar Hegel, que es muy importante, que donde hay propiedad hay libertad, ¿no? Finalmente lo que tienes que hacer es, frente a este reconocimiento, cuando estás lidiando con otra autoconciencia o con otro ser humano, lo que tienes que recurrir, lo que tienes que aplicar son contratos. ¿Y qué son los contratos? Los contratos son documentos que formalizan el reconocimiento mutuo entre personas libres. Por otro lado, el crimen, ¿qué es lo que hace? Destruye el reconocimiento mutuo y genera un déficit de capital social. Cuando esto ocurre, cuando, por ejemplo, se viola esta ley universal, ¿no?, que es este marco normativo que guía nuestros comportamientos, lo que va a ocurrir es que será necesario aplicar un castigo o una pena. ¿Por qué? Porque según Hegel, el castigo o pena restaurará la justicia mediante la reafirmación de la ley. Una vez que ya hemos desarrollado el derecho abstracto, nos vamos a ir a la segunda etapa, que es la moralidad. Y aquí Hegel va a abordar dos aspectos claves: las intenciones subjetivas versus el objetivismo, el concepto, el tema de conciencia y finalmente el concepto de responsabilidad. Sobre el bien y la conciencia, bueno, las acciones morales demandan alinear intenciones particulares con principios universales, es decir, hay que conciliar
los intereses del individuo con los intereses de la sociedad, del colectivo. Y aquí se debe resolver entonces una contradicción importante. Lo que yo deseo, mi voluntad individual o el bien común y la voluntad de los demás. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí Hegel también nos está diciendo tácitamente que los seres humanos no habitamos en burbujas, que no estamos aislados, que somos seres sociales y políticos por naturaleza. Aquí Hegel va a criticar la ética deontológica de Immanuel Kant, ¿no? El deber por el solo hecho de cumplir con ese deber es para Hegel un formalismo vacío. La verdadera moral para Hegel debe acoplarse con la realidad social. Por ejemplo, si vamos a ayudar a terceros, debemos primero conocer sus necesidades. Ahora, la moralidad o la moral solo puede realizarse en el seno de la eticidad. ¿Ok? Esto es muy importante porque estamos hablando de este tránsito, ¿no? Pasamos de la moralidad a la eticidad, lo que Hegel llamaba el Sittlichkeit, ¿no? Que es la tercera etapa. Y aquí lo que va a hacer Hegel es va a priorizar las instituciones sociales que concilian la libertad del individuo con las normas colectivas. Para Hegel, la eticidad se refiere al comportamiento del ser humano en cuanto y en tanto éste forma parte de una comunidad política, en este caso, cuando forma parte del Estado. ¿Cuáles son las instituciones clave para Kant entonces? Van a ser tres, principalmente la familia, ¿no? Donde se desarrollan y surgen lazos de amor y de deber, ¿no? Y de compromiso mutuo. Por ejemplo, ¿no? Un caso importante que grafica la importancia de la institución familiar es, por ejemplo, la paternidad con responsabilidad ética, ser un buen padre. Bueno, ahí se está manifestando la importancia de las instituciones sociales. La segunda institución importante que Hegel va a considerar es la sociedad civil, ¿no? En las que se desarrolla en esta sociedad civil actividades económicas, actividades culturales, donde vamos a presenciar, por ejemplo, las divisiones de clases y también vamos a saber que estas sociedades van a ser normadas por un sistema legal. Y finalmente, la última institución, la que refleja el estado más avanzado de desarrollo y de progreso para Hegel, es el Estado, ¿no? Para Hegel, el Estado es la institución por excelencia. Y aquí lo que Hegel va a decir es que la estructura racional, muy importante esto, la estructura racional de la libertad colectiva que proporciona un balance entre monarquía, el poder ejecutivo y el poder legislativo es extremadamente importante. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado? Básicamente va a balancear los diferentes poderes. Aquí se nota, por ejemplo, la influencia de Montesquieu en la obra de filosofía política de Hegel. Ahora, ¿cuáles son los puntos clave de esta obra? Bueno, las instituciones políticas y sociales habilitan y protegen la libertad. Instituciones como la familia, la sociedad civil y el Estado van a mediar entre los deseos individuales y la ética universal, es decir, entre los intereses particulares y los intereses de la comunidad. También vamos a ver aquí progreso dialéctico, ¿no? Donde cada etapa se va a resolver, ¿no? Cada contradicción que se presente en cada una de estas etapas se va a resolver y vamos a pasar a un estadio superior. También Hegel va a criticar duramente al liberalismo. ¿Por qué? Porque para Hegel las teorías del contrato social son teóricas, son completamente ahistóricas, no están respaldadas empíricamente y creo que en este punto Hegel tiene mucha razón. También la idea del Estado racional, donde vamos a decir, se radica esta idea de que el Estado es opresivo, ¿no? Para Hegel no lo es. Para Hegel, de hecho, el Estado es la expresión suprema de eticidad, eticidad, conjunto de normas que van a regular nuestro comportamiento moral en sociedad. Y bueno, y finalmente el concepto de propiedad y reconocimiento. La importancia de la propiedad como fuente de libertad, ¿no? Como la extensión de la voluntad del ser humano y el reconocimiento, es decir, la capacidad que yo tengo de reconocer en otro también mi propia existencia y un reconocimiento mutuo entre agentes libres.
¿Cuáles son las principales lecciones de la filosofía del derecho? Bueno, en primer lugar, y esto es absolutamente contraintuitivo, por lo menos otros autores no lo habían abordado de esta manera, la libertad no es individual, sino principalmente colectiva. La libertad tiene sentido y brilla en las comunidades, no en el aislamiento. Una persona puede ser libre en una isla, pero realmente es libre. En cambio, en una sociedad, uno es libre también porque existe un reconocimiento de terceros, de otros, sobre mi propia existencia, de lo que yo soy. Y yo, a través del reconocimiento al otro, también reconozco mi propia existencia. El Estado, para Kant, es una institución fundamental, es una institución unificadora que armoniza el bienestar privado con el bienestar público. Y también va a desarrollar la idea nuevamente de progreso histórico. Las instituciones sociales, políticas, evolucionan mediante la resolución de conflictos. Por lo tanto, la libertad no es un logro para Hegel individual, sino que es un logro colectivo. Y la libertad va a estar entrelazada con las estructuras e instituciones de la sociedad. Se es libre solamente si existe un marco legal, ¿no? Una ética, ¿no? Un marco ético que promueva esa libertad. Ya terminada esta interpretación, entramos a los años finales de Hegel. En los últimos 10 años de su vida, Hegel no escribe absolutamente nada, se dedica casi exclusivamente a dictar sus clases. Ya para entonces era el filósofo más importante de habla alemana. Gente de otros países llegaba a Berlín a escuchar sus clases, a pesar de lo densas y aburridas que eran. Y entre sus alumnos también va a tener a futuros marxistas y existencialistas. Ocurre una epidemia de cólera en Berlín, Hegel escapa de la ciudad para evitar contagiarse, su salud está bastante frágil, retorna lamentablemente a Berlín y en ese retorno todo indica que, vamos a decir, se enferma de cólera y termina muriendo a causa de esta enfermedad un 4 de noviembre de 1831. ¿Cuál es el legado intelectual de la filosofía de Hegel? Bueno, ya hemos visto legado intelectual sobre el marxismo, es decir, Marx va a invertir la dialéctica hegeliana y va a reemplazar el idealismo por el materialismo, ¿no? La, el principio de amo y esclavo va a ser tomado por Marx para crear este dualismo, esta oposición o esta contradicción entre capitalista y proletario. El existencialismo es otra corriente que se va a ver beneficiada, ¿no? En este caso Soren Kierkegaard, que va a hacer una crítica a la filosofía de Hegel, particularmente le critica el hecho de que Hegel haya ignorado la subjetividad individual. Otro existencialista francés muy importante, Jean-Paul Sartre, también se va a involucrar con las ideas de Hegel. La teoría crítica, ya hemos visto, esta crítica a la sociedad moderna, la escuela de Frankfurt que desarrolla la teoría crítica va a utilizar conceptos hegelianos para analizar las relaciones e interacciones entre capitalismo y cultura. Y también el postmodernismo, ¿no? Con pensadores como Jacques Derrida, que van a deconstruir las narrativas, entre comillas, totalitarias de Hegel. Así que, ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, Hegel fue un filósofo realmente eminente, profundo, original, muy malo para escribir, pero su filosofía es original y genera un impacto muy importante en diferentes campos de la filosofía y fuera de ella. Su vida de alguna manera representa también su propia filosofía, ¿no? Este tránsito, este progreso desde una posición en Stuttgart, ¿no? Las desgracias de su familia, las pocas oportunidades que tuvo inicialmente de incorporarse a la vida académica y finalmente este logro enorme de convertirse en rector de la Universidad de Berlín. Muchas de las críticas que se le han hecho a su filosofía son anacrónicas, especialmente las críticas feministas y las críticas de los teóricos críticos que lo consideran eurocentrista. En ese momento era como se pensaba. Es muy fácil criticar no habiendo vivido la época. Pero esto no impide que
gracias a la filosofía de Hegel, podamos entender mejor las paradojas de la libertad, ¿no? Las paradojas de la responsabilidad, la contraposición entre ambas, ¿no? Las pugnas entre razón y emoción también. Es decir, cómo en este sistema ¿no? ¿no? En esta dialéctica hegeliana de tesis, antítesis y síntesis, se puede llegar a la resolución de un problema y pasar a una etapa que expresa un progreso. Finalmente, entonces, podemos decir que el legado de Hegel es un testamento del poder de la razón, también de los límites de la razón, y esta razón ha sido fundamental para moldear el destino de la humanidad. Así que espero que profundicen sobre Hegel. Creo que es un filósofo muy, muy relevante, algo complejo. Esta presentación ha tratado de resumir de manera sencilla, ¿no? Los principales conceptos e ideas de Hegel. Pero si tienen más interés, los invito a complementar su formación. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.